Con el último tema, ¿sí? Nosotros, si se acuerdan, estábamos en la última unidad, que es el tema de modelos eh, no bajo razonamiento bajo incertidumbre, ¿sí? Con lo cual quería decir que nosotros no teníamos conocimiento de toda la información, ¿sí? Uno de los métodos que vimos para hacer razonamiento bajo incertidumbre fue el tema de lógica difusa. ¿Se acuerdan? Lo que nosotros teníamos con la lógica difusa era que planteábamos una función de pertenencia y un conjunto difuso y tratábamos de determinar, de acuerdo a las variables, a los valores que teníamos, cuál era la probabilidad de pertenencia a alguno de esos conjuntos, ¿sí? Y ahí decidíamos qué es lo que íbamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos con este otro enfoque? Con este otro enfoque también tenemos probabilidad, obviamente bajo incertidumbre, vamos a tener probabilidad siempre. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo hacemos para tomar decisiones, cómo hacemos para plantear algún algoritmo en base a las probabilidades que nosotros conocemos y en base a lo que vamos aprendiendo, en base a los hechos que van sucediendo, ¿sí? ¿Cuál es la idea central? Ya lo vamos a ver en detalle, pero ¿cuál es la idea central de todo esto? A medida que van pasando cosas, nosotros vamos aprendiendo cada vez más de las probabilidades que tenemos. Entonces, una cosa es tratar de determinar la probabilidad de ocurrencia de un hecho sin tener ningún tipo de información previa. Y otra cosa es teniendo información previa que nos puede ayudar para afinar esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, con ese escenario, a medida que nosotros más sabemos del problema que estamos tratando de modelar, nuestra probabilidad de ocurrencia de algo se va a ir modificando, ¿sí? Idealmente se va a ir modificando para mejor. O sea, la información que adquirimos me ayuda a pulir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros como concepto principal en lo que es lógica bayesiana? Por un lado, el grado de veracidad. ¿Sí? El grado de veracidad, como dice la filmina acá, representa cuán probable es un hecho o afirmación en un contexto. ¿Sí? Es una medida de cuánto creo yo, cuál es la información que tengo de la posibilidad de que suceda algo. ¿Sí? Si yo tengo en un rango 0,1, acuérdense que todas las probabilidades cuando yo las planteo son 0,1. ¿Sí? Si yo tengo una probabilidad de uno es verdad absoluta, ¿sí? O sea, yo sé que ese hecho sucede. Si yo tengo un cero, es falsedad absoluta. Quiere decir que yo sé que ese hecho no sucede, ¿sí? En esos valores, cuando tenemos solamente grados de veracidad, es a donde entramos con la lógica difusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo modelo con lógica difusa lo que yo sé. La teoría de probabilidad, la lógica de Bayes, la teoría bayesiana, que es la que vamos a ver hoy, refleja un grado de creencia, ¿sí? Y eso es subjetivo, ¿sí? O sea, si yo te pregunto, che, ¿vos crees que va a llover hoy? Pregunto, para ustedes, ¿creen que va a llover hoy? Para vos no, ¿en base a qué? Bien, perfecto. Pero vos fíjate que el análisis que vos hiciste no tiene acceso a información meteorológica contrastable, ¿sí? Vos supones que no va a llover en base a tu subjetividad de que vos crees que el hecho de que no hayas nubes influye en la probabilidad de que llueva, el hecho de que esté el sol, el cielo despejado, influye en la probabilidad de que llueva. Entonces vos, en base a esa subjetividad, lo que vos hiciste es asignarle una probabilidad a la lluvia muy baja, ¿sí? Eso está bien, pero no deja de ser una creencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si vos te basas en tu creencia para asignarle a la lluvia una probabilidad baja, vos podés mejorar esa probabilidad. ¿Cómo mejorarías la probabilidad? Para tratar de estar más segura si va a llover o no. Una es chequear otra fuente de información y otra es basarte en tu historia, ¿sí? O sea, vos podés decir, che, las últimas 10 veces que yo me asomé a la ventana y estaba soleado,
de todas esas, solamente una vez llovió. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué es lo que estás haciendo? Estás ajustando tu creencia de probabilidad en base a hechos que conoces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos decís, che, cada vez que el cielo está soleado y no hay nubes en el cielo, ¿sí? Llovió el 0,1 de probabilidad, ¿sí? O un 10%. Entonces vos ahí ya lo estás afinando, ¿sí? ¿Qué va a pasar a medida que pase el tiempo? Vos vas a poder ir cambiando esa probabilidad. ¿Por qué? Porque si vos hoy salís, está soleado y a la tarde llueve, ya vas a tener 11 observaciones y en esas 11 observaciones, 2 llovió. Entonces ya tu probabilidad no va a ser del 10% de que llueva, va a ser un poquito más. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros con la lógica bayesiana que vamos a ver hoy? Vamos a tratar de, utilizando información que nosotros ya tenemos, de hechos que nosotros suponemos que son dependientes, como el hecho de que llueva es dependiente del estado del cielo, y vamos a tratar de calcular una probabilidad de ocurrencia o de no ocurrencia de algún hecho. ¿Sí? Ahí ya entramos en la teoría de probabilidad. ¿Por qué? Porque ahí ya nosotros no sabemos, sino que creemos. ¿Sí? Salimos del rango de la lógica difusa, donde nosotros sabemos cosas, y pasamos al ámbito de la teoría de probabilidad, donde nosotros suponemos cosas o creemos cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos con el tema de la teoría de la probabilidad? Si ustedes se acuerdan de algo de probabilidad, que nosotros les dijimos que sigan estudiando, que le presten atención y seguramente no lo hicieron, este, y es que nosotros conocemos una cantidad de estados posibles en la realidad, cosas que pueden suceder, y tenemos eventos, que son los que en realidad ocurren, ¿sí? Ahí nosotros tenemos dos partes. Por un lado, la posibilidad de ocurrencia y por otro lado, la ocurrencia, ¿sí? Al relacionar la posibilidad de ocurrencia con la ocurrencia real, nosotros podemos plantear una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en el dado, ese dado que tenemos ahí, que nos sirve de ejemplo, ¿cuáles son los fenómenos posibles? Son las 6 caras del dado, ¿sí? Pero si yo tiro el dado, no va a aparecer con más de una cara apuntando hacia arriba. Solamente puede aparecer una. ¿Cuál? Pregunto a ustedes. ¿Cuál va a aparecer? Yo tiro el dado, ¿qué número va a salir? Y no sabemos. Cualquiera de las 6 caras. No sabemos, pero podemos calcular la probabilidad de que salga algún número. 1/6. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, yo te digo, che, ¿qué probabilidad hay que salga un uno? Y de las 6 caras posibles, una alternativa es mi evento esperado, el uno. ¿Sí? Voy a tener otras 5 que no van a ser el número que yo esperaba. ¿Sí? Entonces, mi probabilidad de ocurrencia, en este caso, es de 1/6. Y es igual para todas las caras del dado. ¿Sí? Esto a veces es así y a veces no es así. ¿Sí? En este caso, cualquiera de las caras del dado tiene la misma probabilidad de ocurrencia de 1/6. ¿Sí? Ahora pregunto yo, si mi probabilidad es de 1/6 y yo tiro 6 veces el dado, ¿quiere decir que me va a salir un uno? No. No. ¿Por qué? Porque mis probabilidades son independientes. Mis probabilidades no se suman entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los eventos son independientes entre sí. Yo tiro el dado y tengo la posibilidad de 1/6 de que salga el número que yo necesito. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, tiren 10 veces el dado, ¿sí? Siendo que cada una de las probabilidades es de 1/6. ¿Me altera la probabilidad de que salga un uno? ¿Aumenta la probabilidad de que salga un uno? ¿Disminuye la probabilidad de que salga un uno? ¿Es la misma la probabilidad de que salga un uno? Es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque los eventos son independientes. Cuando nosotros hablamos de teorema de Bayes, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora en un ratito, de teoría bayesiana, nosotros no estamos teniendo en cuenta probabilidades independientes. Nosotros vamos a tener en cuenta probabilidades dependientes. O sea, nosotros sabemos que la ocurrencia de un evento altera la probabilidad de ocurrencia de otro evento.
¿sí? Entonces, ahí sí podemos establecer que hay una relación, como hablábamos nosotros recién con Sol con respecto al tema del pronóstico del clima. Si yo sé que la nubosidad en el aire tiene relación con la lluvia, entonces yo ya no estoy hablando de que son eventos completamente independientes, sino que a medida que suba la probabilidad de que yo tenga nubes, también va a alterar eso la probabilidad de que llueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evento lluvia y el evento nube no son independientes entre sí. Si no, podría estar nublado y no tener ningún tipo de relación con la lluvia, o podría estar el cielo despejado y llover, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos intuitivamente y también se sabe científicamente de que tienen relación esos dos fenómenos. Entonces ahí ya no tenemos una probabilidad independiente como la que estamos planteando con el dado. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende hasta una ahí? preguntita. Dale. No, el PowerPoint de esta presentación está subida en la virtual A ver, no me acuerdo. Dame un segundo, ya me fijo. o cómo se llama si la busco. Yo no la encontré, la busqué, pero Tendría que estar en la última, tendría que estar en la última unidad de V. Tendría que estar en la última unidad ¿cómo es? Razonamiento con incertidumbre. Déjame buscar. Inteligencia artificial, razonamiento bajo incertidumbre, ejercicios de clase, lógica difusa. Ah, no, no está subido nada. Qué mal, mal ahí nosotros. Mal ahí nosotros. si no, Bueno, pásale por WhatsApp, aunque sea, si puede el link. sí. A ver, para saber que estamos todos. ¿Qué hago con la cámara prendida? ¿Por qué estoy gastando ancho de banda, Luis? Este, dejemos de gastar ancho de banda. Déjenme ver. Volvemos a la PPT y seguimos. Sí, ahí está, entraron todos. Otra vez se me volvió a habilitar el video, ¿por qué? Ahí está. Bueno, entonces, estábamos con el tema de la independencia o dependencia de los eventos, ¿sí? ¿Para qué utilizamos sistemas probabilísticos? Primero, para manejar la incertidumbre. O sea, cuando nosotros tenemos un modelo en el cual no sabemos toda la información, tenemos que plantear un modelo probabilístico para saber en qué grado de probabilidad caen las predicciones que yo haga, ¿sí? O sea, si yo no tengo un modelo completamente exacto y necesito que me prediga si una foto de un gatito o un perrito, lo más probable es que yo no pueda decir sí o no, sino que tenga que decir, che, hay un 98% de probabilidad de que esta foto sea un gatito y un 2% que sea un perrito, ¿sí? Para hacer inferencia del mismo tipo, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer inferencia, tengo que decir qué grado de certeza tengo de que lo que estoy infiriendo es así, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como hablamos recién de la lluvia, ¿sí? ¿Vos creés que va a llover? Sí. Sí o no son valores discretos, ¿sí? Que yo no podría decir sí o no. Yo podría decir, sí, hay un 90% de probabilidad de que llueva, ¿sí? Que es precisamente lo que hacen los meteorólogos, pero le erran más seguido. ¿Qué pasa con nuestro modelo de eventos? Lo repasamos recién. Si yo tengo probabilidades condicionales, tengo eventos que dependen unos de otros. O sea, la ocurrencia de un evento va a depender de la ocurrencia del otro. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de uno va a alterar la probabilidad de ocurrencia del otro. Y el último punto de Bayes es la actualización dinámica. ¿Qué quiere decir actualización dinámica? Que a medida que yo vaya aprendiendo, o sea, que vayan sucediendo eventos, yo voy a poder ir ajustando mi modelo de probabilidades. Básicamente, el sistema va a aprender con la experiencia, ¿sí? Y va a ajustar la probabilidad de ocurrencia en base a lo que va sabiendo de lo que está pasando, ¿sí? Va a arrancar en un estado eh, aislado, digamos, en el cual no tengo información previa y tengo todas suposiciones, pero a medida que pase el tiempo y los eventos sucedan, ya no voy a tener solamente suposiciones, voy a tener suposiciones y voy a tener hechos. Y esos hechos van a alterar la forma en la que yo calculo la probabilidad. Bueno, esto se lo dejo porque son ejemplos nada más, así que no perdamos tiempo con esto. ¿Sí? Algunos ejemplos de algoritmos basados en probabilidad. Nosotros el que vamos a ver es el primero, ¿sí? De redes bayesianas. Los otros también son modelos probabilísticos,
Este, pero no los vamos a ver en detalle. ¿Sí? Quizás les interese estudiar un poquito lo que es predicción y recomendación, que es probabilístico y es, por ejemplo, lo que usa Netflix o Amazon para sugerirnos qué es lo que nos gustaría ver. Bien, vamos a repasar un poquito la teoría de probabilidad. ¿Sí? Todo esto ustedes lo tienen que haber visto en estadística. ¿Sí? Estadística ahora está en tercero, segundo, tercero. En segundo. Bueno, hace allá lejos, está muy lejos. Bien, entonces, probabilidad a priori o incondicional. ¿Por qué hablamos de incondicional? ¿Qué es lo que es? La creencia que se otorga una proposición en ausencia de cualquier otra información. O sea, nosotros no sabemos nada, no tenemos información previa, ¿sí? Por eso habla de a priori. Es la probabilidad que yo le asigno antes de saber nada, ¿sí? Es lo que yo determino que para mí va a suceder. ¿Sí? Es la probabilidad de un evento calculada sin considerar ninguna información adicional, básicamente. Es la probabilidad de que ocurra un evento basado únicamente en información general o histórica, sin condicionarla. Ojo con este detalle. ¿Sí? Que no dependa de otro evento no quiere decir que yo no tenga información histórica. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo puedo decir, en octubre llueve el 5% de los días. Eso implica información histórica. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo no tuviera información histórica, yo básicamente voy a inventar un número y voy a decir, che, mira, creo que hay un 20% de probabilidad de que llueva hoy. ¿En base a qué? A que se me ocurrió. No tengo nada, no tengo ningún elemento que me ayude a tomar una decisión. Pero yo puedo tener información histórica. Puedo saber que generalmente en octubre llueve 3 días durante el mes. Listo, perfecto, ahí tenés un 10%. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que depende de otra cosa? Ahí Y se no, por el tildaron. momento simplemente es un dato estadístico. Es un dato estadístico. Yo no estoy diciendo la mayoría de las veces que está nublado llueve. No, estoy diciendo históricamente en octubre llueven tantos días. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense el ejemplo que está al final. ¿Sí? Supongamos que en un estudio de mercado la probabilidad de que una persona compre un determinado producto es del 10% o 0,1. Generalmente las probabilidades no las manejamos nunca como porcentajes. ¿Sí? Las manejamos como valores entre 0 y 1. Ese valor es una probabilidad a priori, ya que se basa en datos generales previos sin considerar características o condiciones adicionales, como edad o ingreso de los compradores. O sea, yo tengo un producto, el 10% de la gente lo compra. ¿Por qué? No sé. ¿Quiénes? No sé. ¿Cuándo? Tampoco sé. No sé. ¿Sí? Yo sé que la compra, ¿sí? Es un 0,1. O sea, una de cada 10 personas lo va a comprar. ¿Sí? Esa es una probabilidad a priori o una probabilidad incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no depende de ningún otro elemento. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con la probabilidad condicional o a posteriori? Es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurre otro evento B. Al evento B le llamamos evidencia, ¿sí? Y nosotros suponemos de que ese evento B está relacionado de alguna forma con el evento A, de forma tal que altera la probabilidad de ocurrencia de A, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede que cuando nosotros hacemos la estimación, B no esté relacionado con A, puede que sí. Si fuera así, ¿qué es lo que va a suceder con mi evento A? Se va a comportar como si fuera un evento independiente. ¿Por qué? Porque yo supuse que B tiene influencia en A, pero no la tiene, entonces A termina siendo independiente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de probabilidades condicionales, tenemos que analizar muy bien cuál es la relación entre esos dos eventos, para no correr el riesgo de asumir una relación entre dos eventos que en realidad son independientes. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir, che, cuando llueve, como ravioles.
puede parecer que tiene una relación, pero no necesariamente, o sea, no es una relación verificable, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Y porque la ocurrencia o no del evento B no va a alterar la probabilidad de ocurrencia del evento A. En ese momento me voy a dar cuenta de que en realidad lo que yo suponía que estaban relacionados, en realidad no lo están, ¿sí? ¿Cómo hacemos cuando tenemos que empezar a calcular probabilidades condicionales en los casos en los que sí tenemos eventos relacionados? Se utiliza Bayes, ¿sí? El teorema de Bayes. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Tenemos un hospital donde hay una probabilidad de que una persona tenga una enfermedad en base a algunos síntomas, ¿sí? El 2% de la población tiene la enfermedad. ¿Eso qué sería? El 2% tiene la enfermedad. ¿El a priori? ¿Sería? Exacto, es la independiente, ¿sí? Porque fíjate que yo no lo pongo en condición a nada, ¿sí? De todos, el 2% la tiene, ¿sí? Ahora, fíjense los elementos, los puntos 2 y 3. Dice, cuando una persona tiene la enfermedad, hay un 80% de probabilidad de que presente los síntomas, ¿sí? Ajá, ahora tenemos dos eventos. El primero es que tenga la enfermedad y el segundo es que tenga los síntomas. ¿Sí? Y yo estoy asumiendo de que hay una relación entre esos dos eventos. O sea, si tiene la enfermedad, hay una probabilidad del 80% de que presente síntomas. ¿Sí? Y cuando no tiene la enfermedad, hay una probabilidad de un 5% de que presente los mismos síntomas. ¿Sí? O sea, ¿qué sería? Un falso positivo. No estás enfermo, pero vos crees que sí. ¿Se acuerdan cuando veíamos los falsos positivos y negativos cuando hacíamos la matriz de confusión? Bueno, este caso sería un falso positivo. ¿Sí? Tenés los síntomas, pero no tenés la enfermedad. Entonces, se quiere calcular la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que presenta los síntomas. ¿Sí? Ahora yo sé que tiene síntomas. ¿Sí? Necesito saber cuál es la probabilidad de que esté enferma. Pero fíjense que tengo que tener en cuenta que si tiene los síntomas, hay un 80% de probabilidad de que esté enferma, pero hay un 5% de probabilidad de que no esté enferma, aunque tenga los síntomas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Vamos a suponer que sí y vamos a ir. ¿Sí? Paso uno. Estos pasos, apréndanselos como la Biblia porque son para resolver todos los problemas de este tipo. ¿Sí? Primero, definir los eventos. La persona tiene enfermedad, con lo cual vamos a hablar de una probabilidad de ¿sí? Y fíjense que esto es la probabilidad de que esté enferma, ¿sí? S es la probabilidad de que la persona tenga síntomas, ¿sí? ¿Qué buscamos nosotros? La probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, dado que presenta los síntomas. Y se gráfica de esta forma que está acá abajo. ¿Dónde? No, déjenme, vamos a poner una flechita. P es la probabilidad. Es el evento que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, que esté enferma. Yo necesito saber si está enferma. Y S, ¿qué va a ser? La probabilidad de que tenga síntomas. ¿Esto cómo se lee? La probabilidad de que esté enferma, dado que tiene síntomas. Esa barrita vertical se lee como dado que o en base a qué. ¿Qué es lo que me establece esa barrita? La relación o condición que hay entre ambos. La condicionalidad, ¿sí? Cuando yo hablo de que la enfermedad es un evento condicional, bueno, ¿condicionado a qué? A los síntomas, ¿sí? Bien, ¿cómo se ahí? Por algún motivo, cada vez que tratas de hacer clic en la barrita de Zoom para hacer gráficos en la pantalla, la barra se mueve y te esquiva el mouse. Parece una broma de mal gusto, lo odio. Bueno, ahí está. Bien, voy a esconder esto porque me altera los nervios. Ahí está. Paso 2. Fíjense, el paso uno era definir los eventos. El paso 2, extraer las probabilidades. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué probabilidades nosotros conocemos? ¿Sí? Primero, la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad a priori. Nosotros habíamos dicho que era el 2%, o sea, es un 0,02. Primera probabilidad. ¿Está? Vamos a poner
un recuadrito. Ahí está. Primera probabilidad. Está enfermo. Pregunto, si hay un 2% de probabilidad de que esté enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que no esté enfermo? 0,98. Exacto. ¿Sí? Entonces ahora tengo la probabilidad y el complemento de la probabilidad. ¿Sí? Esas dos cosas, como son eventos mutuamente excluyentes, necesariamente me tiene que dar uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me abarca todas las posibilidades. Del 100% de las personas, si el 2% está enfermo, el 98% no lo está. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el otro dato que nosotros sabíamos? La probabilidad de presentar síntomas si la persona tiene la enfermedad. Y fíjense que acá tengo un evento condicional. Yo digo, tiene síntomas considerando que esté enfermo, por eso planteo PSE. ¿Sí? Esa probabilidad la conozco. Sé que es del 80%. Cuando se da E, o sea, cuando la persona está enferma, S se produce un 80% de las veces. ¿Está? Fíjense que el primer evento depende del segundo, con lo cual yo sé que cuando se produce el segundo, el primero se produce con esa probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la otra probabilidad que tengo acá? Esta. ¿Y cómo se lee? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga síntomas considerando que no está enferma? Fíjense, ese simbolito es un not lógico. Y como el evento es un valor lógico que se produce o no se produce, puedo usar un not lógico, ¿sí? O sea, no se da el evento E. En ese caso, ¿qué me da? Me dice que es un 0,05, un 5%. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que hasta ahí simplemente estoy reflejando información que yo ya tengo, ¿sí? No estoy inventando nada. Toda esa información está. Vamos a ver. Bueno, me quedaron los recuerdos, déjenme. Calcular tu probabilidad total de presentar síntomas, ¿sí? Y acá ya entramos en bases, ¿sí? Fíjense, la fórmula general del teorema de bases es la probabilidad de que esté enfermo dado que tiene síntomas se calcula como la probabilidad de que tenga síntomas estando enferma multiplicado por la probabilidad de que esté enferma dividido la probabilidad de que tenga síntomas, ¿sí? Ahora bien, nosotros PSE ya lo tenemos del dato anterior. ¿Sí? 0,8. ¿Me siguen? En esto, párenme si se pierden, porque perderse a la mitad de esto, después no vamos a entender nada cuando lleguemos al final. ¿Sí? PSE es la probabilidad de que tenga síntomas si está enfermo. ¿Sí? Bien. PE, ¿cuánto vale? Es la probabilidad de que esté enfermo. 0,2. 0,2. Bien, perfecto. ¿Y PS cuánto vale? No lo sé. PS no lo tengo. ¿Cuál es la probabilidad total de que tenga síntomas? ¿Sí? ¿Cómo se calcula la probabilidad total? Fíjense, vamos a hacer un recuadrito para que se vea mejor. Yo sé cuál es la probabilidad de que tenga síntomas estando enferma. Sí, 0,8 me habían dicho. A su vez, ¿sé cuál es la probabilidad de que esté enferma? Sí, 0,2. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esas dos probabilidades? Estoy ponderando la probabilidad de que tenga síntomas en base a la probabilidad de que esté enferma. ¿Sí? Mientras más probabilidad de que esté enferma, ese valor sube. ¿Sí? Si la posibilidad de que esté enferma es poquita, la probabilidad de que tenga síntomas también va a ser poquita. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí?
Y vamos con el complemento. ¿Cuál sería el complemento? El complemento sería la posibilidad de que tenga síntomas no estando enferma, que era la otra posibilidad. ¿Se acuerdan? Había un 5% de probabilidad de que tenga los síntomas pero no esté enferma. ¿Sí? Multiplicado por la probabilidad de que no esté enferma. Si el 2% era que sí estaba enferma, ¿cuál es la probabilidad de que no esté enferma? La El negativa. complemento. El 8. complemento, ¿sí? O sea, 98. Entonces, fíjense que yo ahí puedo calcular la probabilidad total de que tenga síntomas, donde hay una influencia de la probabilidad de que tenga síntomas estando enferma y esté enferma, y una influencia de la probabilidad de que tenga síntomas estando sana y esté sana, ¿sí? Simplemente hago una multiplicación y sumo las dos probabilidades parciales. Si yo tuviera más eventos, tendría más elementos en esa suma, ¿sí? Más términos. ¿Sí? O sea, dame la probabilidad de que tenga síntomas en este caso, más la probabilidad del caso, más dame la probabilidad de que tenga síntomas en este otro caso, más la probabilidad del caso. ¿Sí? Acá tengo solamente dos, pero tranquilamente puedo tener tres, cuatro, cinco, lo que yo quiera. ¿Sí? Bien, hago el cálculo, ¿sí? Y ese cálculo me va a dar que PS es 0,065. ¿Sí? Yo en ese caso ya tengo todos los términos que necesito para calcular la probabilidad por Bayes de que esté enferma dado que tiene síntomas. ¿Sí? Fíjense, repasemos. La probabilidad de que tenga síntomas estando enferma la conozco. Eso se lo multiplico por la probabilidad de que esté enferma. Y lo divido todo por la probabilidad total de que tenga síntomas. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son todos los casos en los cuales una persona puede tener síntomas? Y este y este. Entonces, la probabilidad de que esté enferma teniendo síntomas, dentro de todos los posibles síntomas, ¿cuánto es ese cociente? ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. ¿O se perdieron? Uno me sigue. ¿El resto? No, sí se entiende, profe. ¿Sí se ¿Se entiende? entiende? Bueno. A ver, esto hay que entenderlo de forma conceptual. Los cálculos después se repasan, se estudian, aunque sea de memoria, no hay problema. El tema es entender el concepto, ¿sí? Yo estoy tratando de dos eventos dependientes que tienen una probabilidad que afecta al otro, estoy tratando de determinar cuál es la probabilidad de uno en base a la ocurrencia del otro, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la ocurrencia? ¿Qué es lo que yo sé? La probabilidad de tener síntomas si está enfermo y la probabilidad de estar enfermo. Sí, la probabilidad la calculo. Hablemos del evento, ¿sí? El evento siempre es la segunda parte de la fórmula de probabilidad. O sea, en este caso yo sé Yo que conozco tiene los síntomas. síntomas nomás. Exacto, yo sé que tiene síntomas. Acuérdense que esos son eventos. Entonces, ¿qué pasó? Y acá tengo una persona con síntomas. Bueno, ahí sí empecemos a calcular la probabilidad y qué sé yo qué. Pero yo sé cosas. Siempre, cuando planteo una fórmula de Bayes, lo que yo sé es lo que está en la segunda parte de la ecuación, ¿sí? En la segunda parte del planteo de la ecuación. Lo que estoy tratando de averiguar es lo que está en la primera parte. Estoy tratando de averiguar si está enfermo en base a un hecho conocido que es que tiene síntomas. ¿Me siguen? Bien, vamos a suponer que sí. Vamos a borrar los recuadritos y vamos a seguir. Bueno, acá básicamente lo que hacemos es reemplazar eso por los valores que calculamos en la filmina anterior y hacer el cociente. ¿Tá? Entonces, ¿a qué valor arribo yo? A un 0,246. ¿Qué es lo que me dice? Que si viene una persona con síntomas, ¿sí? La probabilidad de que tenga la enfermedad es de aproximadamente el 24,6%. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No habíamos dicho que la probabilidad de la persona que tuviera enferma era del 20%? 0,2. 0,02, profe, por la duda. Sí, 0,02. ¿Y por qué me salió ahora este 24%? Porque eso es en base a la información que sabemos que ahora está enfermo. Exacto. Fíjense
fíjense cómo impactó el hecho de que yo ahora sé que tiene síntomas en mi probabilidad a priori, ¿sí? Es una probabilidad a posteriori, ¿sí? O sea, yo esta probabilidad la estoy calculando en base a información adicional que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona tenga síntomas altera para arriba la probabilidad de que esté enferma. ¿Por qué? Porque el 80% de los que tienen síntomas están enfermos. Entonces, ese 80% necesariamente tiene impacto en la probabilidad a priori, ¿sí? ¿Qué va a hacer? La va a subir, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona Bayes. En base a la información que yo ahora conozco, altero la probabilidad a priori original independiente y la hago dependiente. Cuando la probabilidad dependiente obtiene información nueva, se altera la probabilidad a priori, ¿sí? Obviamente esto se ajusta a datos que yo ya sé. Obviamente este cálculo de probabilidades es muchísimo mejor que el que hice a priori sin ningún tipo de información. O el anterior yo simplemente tiro una moneda y te digo, che, acá 2 de cada 100 están enfermos, ¿sí? Ahora, si yo te digo, che, todos estos tienen síntomas, ¿sí? Te traigo 100, pero los 100 con síntomas. Bueno, acá no van a ser 2 de cada 100, acá van a ser casi 25 de cada 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos me trajiste un modelo que tiene síntomas. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. Bueno, volvamos para atrás. Llegamos hasta acá. Les voy a mostrar ahora, antes de seguir con redes, les voy a mostrar ahora una notebook que deberían tener acceso, donde hay la resolución de un ejercicio que está en la guía, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio este que está en la guía? Sí, decime. ¿Otra vez, Arro? Bueno. Sí, ahora no molesta tanto, pero es para que no se distraigan viendo mis fondos de pantalla. Bien, ¿en qué estábamos? Bueno, razonamiento bajo incertidumbre. Hay un ejercicio en la guía, que lo vamos a resolver ahora paso a paso, que es bastante típico de Bayes, de teorema de Bayes. ¿Qué es lo que tenemos? Una empresa de automotores, no sé para qué aclarar que es de automotores, los empleados son de tres tipos: ingenieros, economistas y otros, ¿sí? Cada uno con una cierta distribución. Lo que yo quiero saber es qué probabilidad hay de que un empleado directivo sea ingeniero, ¿sí? ¿Cómo lo planteo? ¿Sí? Pensemos recién en el de la enfermedad y los síntomas, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Y sería la probabilidad de que sea ingeniero dado que es directivo. Exacto, yo ya sé que es directivo, ¿sí? Y quiero averiguar qué probabilidad hay de que sea ingeniero. Fíjense que aunque está redactado así, lo que yo sé es que es directivo, porque el enunciado te dice qué probabilidad hay de que un empleado directivo, o sea, ese es mi evento cierto, sea ingeniero. Ese es mi evento incierto. Yo no sé si es ingeniero, pero sí sé que es directivo. ¿Está? Bien, vamos a ver, con Valles, lo primero que hacemos siempre es buscar qué información tenemos. ¿Sí? Primero, la empresa tiene empleados que son de tres tipos, ¿sí? Ingenieros, economistas y otros. El 20%, y acá ya empezamos a jugar con las probabilidades, el 20% son ingenieros. El 20% de los empleados, ¿sí? El otro 20% de los empleados son economistas. El 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo. El 50% de los economistas ocupa un puesto directivo. Y de los que no son ni ingenieros ni economistas, el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que ahora ya no tenemos dos, enfermedad y síntomas, sino que tenemos varias cosas, ¿sí? Tenemos la probabilidad de que sea directivo, la probabilidad de que sea ingeniero, la probabilidad de que sea economista, la probabilidad de que sea otro, ¿sí? Y la probabilidad de que no sea directivo, ¿sí? Muchas probabilidades. De nuevo vamos con los pasos, con los 4 o 5 pasos de resolución por Bayes. El primero, definir los eventos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los eventos? Le vamos a llamar a que sea ingeniero. D,
a que ocupe un puesto directivo. No sé por qué le pusieron E y no le pusieron I. Bueno. O a que sea economista. Este debería haber sido E. Y N es un empleado que pertenece a otras carreras. ¿Sí? ¿Tenemos todos los posibles eventos ahí? Sí. E para que sea o no sea ingeniero, D para que sea o no, para que ocupe o no un puesto directivo, O para que sea o no economista, y N para que sea o no de otras carreras. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la probabilidad de E dado D. Yo conozco que es directivo, necesito saber si es ingeniero y con qué probabilidad. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. Bien. Calculemos las probabilidades. La probabilidad de que sea ingeniero nos la da el enunciado. Nos dice el 20% son ingenieros. ¿Sí? El 20% son economistas. ¿Quiénes pertenecen a otras carreras? Lo hacemos por complemento. Si todas las carreras son excluyentes entre sí y yo tengo el 100% de mis empleados, si el 20% son ingenieros, el 20% son economistas, el resto son de otras carreras. O sea, 1 menos la probabilidad de que sea ingeniero menos la probabilidad de que sea economista. 1 menos 0,20, 0,20 me da 0,6. La probabilidad de n, entonces, es 0,6. Y fíjense que yo ahí ya tengo la probabilidad completa. ¿Sí? 0,6 más 0,2 más 0,2, 1. O sea, están todos mis empleados incluidos ahí. Vamos con las probabilidades condicionales. Algunas de esas probabilidades condicionales ya las sabemos, otras las tengo que calcular, pero algunas ya las sabemos. O sea, ¿qué es lo que me dice el enunciado? ¿Cuál es la probabilidad de que sea directivo sabiendo que es ingeniero? 75% me dijo. ¿Sí? Acá arriba. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. O sea, yo ya sé que si es ingeniero, hay un 75% de probabilidad de que ocupe un puesto directivo, que es esta línea de acá. ¿Está? Fíjense que de nuevo, lo que yo sé está en el segundo término. Sé que es ingeniero. ¿Sí? En este caso, sé que es economista. Y la probabilidad de que ocupe un puesto directivo es del 0,5. Y el otro caso me dice que de los otros, el 20% ocupa un puesto directivo. O sea, si yo sé que es de otra carrera, N, el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Está? Bien. Hasta ahí tenemos información que nosotros ya sabemos. Algunos de eventos independientes y algunos de probabilidades condicionales o de eventos dependientes. ¿Sí? Vamos a seguir. Para nuestra fórmula, acuérdense que nosotros teníamos que calcular la probabilidad total de que un empleado esté en, en un puesto directivo. ¿Sí? ¿Dónde iba eso en la fórmula de Bayes? En mi denominador. ¿Sí? Necesitaba calcular la probabilidad que va en el denominador. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la probabilidad total de que sea directivo? De la siguiente forma. ¿Cómo lo calculamos recién con la enfermedad y los síntomas? Yo te digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que sea directivo siendo que es ingeniero? Multiplicado por la probabilidad de que sea ingeniero. ¿Está? ¿Cuál es la probabilidad de que sea directivo siendo economista? Multiplicado por la probabilidad de que sea economista. Y en este caso, el complemento, porque esto es una probabilidad total, necesito todos los casos posibles. Recién teníamos solamente dos. ¿Tiene síntoma o no tiene síntoma? Ahora tenemos tres. Dale, reconectar. Ahora tenemos tres. Puede ser ingeniero, puede ser economista, puede ser otro. Y ahí es total, recién ahí es total. Entonces, ¿cuál es la última? La última es que sea directivo siendo que pertenece a otra carrera, multiplicado por la probabilidad de que pertenezca a otra carrera. ¿Sí? Todos esos datos los tenemos. Entonces tenemos un 75 por 0,20 para la primera, un 0,5 por 0,20 para la segunda y un 0,2 por un 0,6 para la tercera. Me da una probabilidad de 0,37. ¿Qué es ese 0,37? A ver, ¿quién lo interpreta? La probabilidad de que un empleado sea directivo. La probabilidad de que un empleado de cualquier tipo sea directivo. ¿Sí? O sea, básicamente, si yo tomo un empleado al azar de cualquier tipo, existe un 33, un 37% de probabilidad de que sea directivo. ¿Sí? Perfecto. Vamos hasta ahí, ¿no? Estamos ordenaditos.
Pensaba que la fórmula para conseguir una probabilidad sin particular era distinta, o por cómo era el ejemplo con las enfermedades y síntomas. A ver, ¿cómo se haría? ¿Por qué? Eh, Distinta. a ver si lo tengo a mano. Porque esta es la misma. Porque en el de los síntomas utilizaba, de- sí, ¿cómo era? Espera. A ver, para, Que hubiese volvemos. síntomas, que no hubiese síntomas, que estuviese enfermo, que no estuviese enfermo. No, pero fíjate que la probabilidad total, ¿dónde está la probabilidad total? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad total? Acá, PS. ¿Cuál es la probabilidad total? La probabilidad de que tenga síntomas estando enfermo multiplicado por la probabilidad de que esté enfermo. Pero ¿qué pasa? Vos en este caso tenés opciones excluyentes. O sea, está enfermo o no está enfermo, y tiene síntomas o no tiene síntomas. ¿Sí? Tenés dos cálculos. Por eso la suma esta tiene dos términos. ¿Sí? Vos tenés la probabilidad de que esté enfermo o la probabilidad de que no esté enfermo, y eso abarca el 100% de las probabilidades. ¿Me explico? Si vos te vas al modelo este, vos no tenés dos alternativas, porque tenés tres tipos de empleados. ¿Sí? Entonces tu probabilidad total no tiene dos términos la suma, tiene tres términos. Y si tuvieras más probabilidades, por ejemplo, que tuvieras, qué sé yo, cinco tipos de empleados distintos, tendrías cinco términos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entiendo, entiendo. Perfecto. Tu Gracias. probabilidad para el caso de las enfermedades sería estas dos. Por ejemplo, ¿es ingeniero o es economista? Pero para que eso se cumpla con dos términos, todos los empleados de tu empresa tendrían que ser ingenieros o economistas, sin una tercera opción. No, y eso llega hasta acá, no sé, hasta ahí. Sí, sí, sin una tercera opción. Ahí tenés la probabilidad total. Pero como en este caso tenés tres tipos de empleados, tu probabilidad total necesariamente tiene que incluir el tercer tipo. ¿Sí? Entiendo. Claro. Se calcula igual, pero va a variar siempre en cuanto a la cantidad de términos, porque tiene que abarcar la totalidad del universo que vos estás analizando. ¿Sí? Claro. Ahí sí. Gracias. Bien. Vamos a ver, de nuevo, planteemos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes al principio te dice, che, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero sabiendo que es directivo? ¿Cómo se planteaba? En líneas generales, siempre. Lo planteamos como la probabilidad de que sea directivo siendo que es ingeniero, invertido los eventos, multiplicado por la probabilidad de que sea ingeniero, dividido la probabilidad total. ¿Sí? Que este era el inconveniente que no teníamos. La probabilidad de que sea directivo siendo que es ingeniero, yo ya la tenía. Es 0,75. Me lo dice el enunciado. La probabilidad de que sea ingeniero, yo también la tengo. Me lo dice el enunciado. El 20% de los empleados de la empresa son ingenieros. Me faltaba esta. Me faltaba la probabilidad total de que sea directivo. Pero ahora ya la tengo. ¿Sí? Ahora ya sé que es ese 0,37. Entonces, si yo llego hasta ahí, simplemente hago la cuenta y me dice que la probabilidad de que un empleado directivo sea ingeniero es del 0,4%, ¿sí? O sea, un 40% aproximadamente. ¿Sí? 40, 41, redondeando. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Si lo ven, son una serie de pasos por ahí medios engorrosos, pero no son complejos, ¿sí? Porque el planteo es siempre el mismo, ¿sí? La probabilidad se plantea siempre de la misma forma. Lo más complicado puede llegar a ser calcular la probabilidad total, pero la probabilidad total es una suma ponderada de probabilidades parciales, con lo cual tampoco es demasiado complicado. Lo más difícil acá es ser ordenado para no cometer algún error de cálculo y que alguno de estos valores te dé mal. Por ejemplo, si acá te da mal el denominador, te va a alterar la probabilidad total. ¿Sí? Si le pifiaste para arriba, la probabilidad se va a achicar, y si le pifiaste para abajo, se va a agrandar. Pero no es una locura. ¿Sí? Y nosotros lo planteamos recién con la enfermedad, con dos posibles eventos, o mejor dicho, un evento y su complemento. ¿Sí? Tiene síntoma, no tiene síntoma, está enfermo, no está enfermo. En este caso lo planteamos con tres. ¿Sí? Hay que estar seguro de que cuando planteemos el modelo tenemos todas las probabilidades que necesitamos para poder aplicar Bayes. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí no me dicen qué proporción de ingenieros tiene la empresa, estoy al horno. ¿Por qué? Porque este valor no lo voy a poder sacar, no lo voy a poder calcular. ¿Sí? Necesito que me den ese dato
como una probabilidad a priori. Esa sería, fíjense, esa es una probabilidad a priori, porque no es condicional. Yo sé cuál es la probabilidad de que sea ingeniero en la empresa. ¿Sí? Y lo mismo si me da una condicional. Si me da una condicional que yo necesito para el cálculo, me tiene que decir, che, de los ingenieros, tantos son directivos, tantos no. ¿Sí? Tantos tienen seguro médico, tantos no. ¿Sí? Fíjense que con esto yo puedo plantear esto mismo en escenarios extremadamente complejos. Yo puedo decir, por ejemplo, che, ¿cuál es la probabilidad de que si el empleado trabaja en el depósito pida carpeta médica más de 5 veces por mes? ¿Puedo calcular eso? A ver, se me acaba de ocurrir ahora, pero lo pensemos. No hagamos el cálculo. Pensemos cómo lo podríamos plantear. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, probabilidad. ¿Por qué no escribe? Probabilidad de que si el empleado trabaja en depósito, pida carpeta médica más de 5 veces por mes. ¿Sí? ¿Qué datos sacaríamos de acá si yo quisiera plantear un modelo probabilístico como el de bases que hicimos recién? Lo pensemos un poquito. La probabilidad de que un empleado trabaje en depósito, como necesitan. Perfecto, sí. O sea, podríamos tener la probabilidad que trabaje en el depósito igual a XXX. ¿Qué más? Probabilidad de La, que un proba- empleado saque una carpeta médica. la probabilidad de que pida carpeta médica. ¿Sí? ¿Qué más podríamos sacar? De nuevo tenemos un binario como el de las enfermedades. ¿Sí? ¿Qué podría calcular en base a esos datos? ¿Sí? Yo podría sacar en qué proporción los empleados de depósito piden carpeta, ¿sí? En qué proporción el resto de los empleados pide carpeta médica. Yo podría calcular cuál es la probabilidad total de que pida carpeta médica o cuál es la probabilidad total de que trabajen en depósito. ¿Se entiende? Fíjense que yo cuando voy planteando el modelo, tengo que plantear una fórmula de Bayes, ¿sí? Diciendo, ¿tengo los datos o no tengo los datos? ¿Cuál sería lo que yo le pido? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado pida carpeta considerando que trabaja en depósito? ¿Sí? Esto sería la probabilidad de que el empleado trabaje en depósito sabiendo que pidió carpeta, multiplicado de que, por la probabilidad en la cual piden carpeta, dividido la probabilidad total de los que trabajan en depósito. Tanto los que piden carpeta como los que no piden carpeta. ¿Se entiende? Sí, Dios. ¿Sí? Fíjense, es la misma fórmula que tenemos arriba. Y le vamos a poner una M para que no se confunda con la otra fórmula. ¿Sí? Básicamente, si yo tengo esos datos, puedo calcular la probabilidad. Si yo sé la probabilidad de que trabaje en depósito o no trabaje en depósito, pida carpeta médica o no pida carpeta médica, puedo calcular la probabilidad de que combinada, conjunta, de que si se produce el evento de que trabaja en depósito, que pida esto. ¿Y cómo voy a poder manejar el tema de las 5 veces por mes? Podría agregar una probabilidad adicional que me indique, che, ¿cuál es la probabilidad de que algún empleado cualquiera pida carpeta más de 5 veces?
¿o no? Fíjense que en ese caso, que yo tengo otro evento, acá tengo otro evento, ¿sí? Porque ya no es que pida una carpeta, tiene que pedir más de 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pidan más de 5? Ahí tengo dos eventos excluyentes. O piden más de 5 o no piden más de 5. Y entre esos dos tengo la totalidad. ¿Sí? Habría que plantearlo. Entiéndanme que esto es un escenario que se me acaba de ocurrir recién. Pero habría que plantearlo para ver si acá tenemos dos eventos o tres eventos. ¿Sí? Y se plantea exactamente igual. Si tenemos dos eventos, lo podemos plantear como un ejercicio de la enfermedad, y si tenemos tres eventos, lo podemos plantear como el ejercicio de este ejercicio de los ingenieros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bien. Vamos con el tema que sigue. Redes bayesianas. A ver las redes bayesianas. ¿Dónde estamos con las redes bayesianas? A ver, ¿qué tenemos con las redes bayesianas? Las redes bayesianas lo que hacemos es plantear un modelo probabilístico donde hay relaciones de dependencia entre variables, ¿sí? Más allá de esta relación relativamente simple que vimos recién, ¿sí? Planteamos una red, o sea, un conjunto de nodos relacionados por aristas con otros nodos. Cada nodo representa una variable y las aristas indican una dependencia, ¿sí? ¿Cuándo se utilizan las redes bayesianas? Nosotros vamos a ver acá un planteo de redes bayesianas. No vamos a entrar demasiado en detalle porque, básicamente porque es muy engorroso el cálculo, con lo cual estaríamos las próximas 3 horas haciendo cálculo, pero me interesa que entiendan el concepto. Cuando yo tengo un conjunto de variables relacionadas entre sí en distintos niveles, que no puedo usar un teorema de Bayes simple, que tiene una relación simple, tengo que armar una red. Esa red me deja calcular las probabilidades finales viendo el impacto de las probabilidades parciales dentro de la red. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos tres variables, ¿sí? En este caso. Fiebre, gripe y dolor de cabeza, ¿sí? Fiebre y gripe y dolor de cabeza son todos eventos, con lo cual tengo un evento F, un evento G y un evento D, ¿sí? Veamos cómo es la relación acá. Tener gripe influye en tener fiebre, ¿sí? Ahí tenemos una relación de dependencia. Tener fiebre y gripe influye en tener dolor de cabeza. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Bien. En ese caso, tendríamos un conjunto de relaciones. ¿Se acuerdan cuál era el segundo paso de esa? El primero era definir los eventos, el segundo paso era definir las probabilidades. En este caso, definir las probabilidades, ¿qué es? Probabilidad de tener gripe, 0,1. ¿Por qué sí? Porque yo lo decidí así, le pregunté al Ministerio de Salud cuál era la probabilidad de tener gripe. 10%. ¿Sí? La segunda es una condicional. ¿Por qué? Che, ¿qué probabilidad hay de que tengas fiebre sabiendo que tenés gripe? 0,8. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tengas fiebre siendo que no tenés gripe? ¿Sí? 0,2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Dada la dependencia entre las variables, definimos las probabilidades condicionales. A ver, déjenme que voy a correr la barrita de dibujo. Ahí está. ¿Sí? Estas son las probabilidades condicionales que planteamos recién. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga fiebre teniendo gripe? Se ve el mouse mío ahí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? La probabilidad de que tenga fiebre sabiendo que tenés gripe, 0,8. La probabilidad de que tenga fiebre sabiendo que no tenés gripe, 0,2. ¿Sí? Ahora bien, vamos a plantear la probabilidad de que tengas dolor de cabeza en base a los dos eventos anteriores. Y fíjense que los dos eventos anteriores se pueden combinar, ¿sí? O sea, podés tener dolor de cabeza teniendo fiebre y gripe.
0,9. Podés tener dolor de cabeza teniendo fiebre, pero no gripe. 0,6. Podés tener dolor de cabeza no teniendo fiebre y teniendo gripe. 0,4. Y podés tener dolor de cabeza por cualquier otra cosa, porque no tenés fiebre y no tenés gripe. 0,1. ¿Lo ven? Ahí ya no tenemos un evento condicional a otro, sino tenemos un evento condicional a un conjunto de otros elementos. Fíjense que el condicional, lo que pasa en la segunda parte del planteo, ya no tengo un evento, tengo dos. Fiebre, gripe y todas las combinaciones posibles de esos dos eventos. Los dos ciertos, uno cierto, el otro cierto, los dos falsos. Por eso está planteado acá como una tablita, es mucho más fácil leerlo así como una tablita. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de buscar todas las posibilidades de ocurrencia de esos dos eventos, ¿sí? Entonces, para cada una de esas posibilidades voy a tener una probabilidad asociada, ¿sí? ¿Y la probabilidad de qué es? De que tengas dolor de cabeza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Fíjense que es como una generalización del teorema de Bayes que teníamos recién, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo? Queremos calcular la probabilidad de que una persona tenga gripe, dado que tiene fiebre y dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que queremos inferir? La probabilidad de G dado F y D. ¿Sí? Si yo lo planteo con Bayes, ¿qué voy a tener en la primera parte de la probabilidad? Lo que quiero averiguar, que es G, si tiene o no tiene gripe. ¿Y qué es lo que tenemos en la segunda parte? Lo que yo sé, que tiene fiebre y dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, si yo lo planteo como Bayes, lo vamos a plantear de la misma forma que planteamos siempre Bayes, nada más que ahora en lugar de tener un solo evento eh, dentro de los hechos, voy a tener dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, en el primer término, cuál es la probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza si yo sé que tiene gripe? Multiplicado por qué? Por la probabilidad de gripe. ¿Sí? Y dividido que la probabilidad total de que tenga fiebre y dolor de cabeza en cualquier caso. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ven? La hicimos recontra fácil. ¿Sí? Agarramos esta G, la trajimos por acá. ¿Sí? FD acá y FD acá. ¿Lo ven? Donde antes en bases teníamos un evento, ahora tenemos dos. ¿Sí? El que queremos averiguar sigue en las condiciones que estaban y el evento compuesto, fiebre y dolor de cabeza, pasa a ocupar el valor del evento simple que teníamos antes. ¿Sí? Por eso digo, esto es simplemente una generalización del Bayes común. ¿Sí? Vamos a ir. ¿Cómo calculamos la probabilidad total de FD, que es la que nosotros necesitamos acá abajo en el denominador? ¿Sí? ¿Cuál sería? La probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza, dado que tiene gripe, por la probabilidad de que tenga gripe, y la probabilidad de fiebre y dolor de cabeza, dado que no tiene gripe, por la probabilidad de que no tenga gripe. ¿Sí? Acuérdense que el tema de que tiene o no tiene gripe me abarca el 100% de las probabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo otra alternativa. La persona tiene gripe o no tiene gripe. Esto es muy común en los modelos binarios, digamos, o sea, si algo pasa o no pasa. En el de los ingenieros que vimos recién, no era tan directo porque había distintos rangos y distintas cosas, pero con las enfermedades, sí, o estás enfermo o no estás enfermo. ¿Sí? Es muy común en los problemas de tipo binario. ¿Me siguen hasta ahí en la fórmula de cálculo de la total? Sí, profe, la probabilidad de FD sería la probabilidad conjunta de que tenga fiebre y que tenga dolor de cabeza, ¿no? Exacto, conjunta de que pasen las dos cosas. Pregunta Nicolás ahí en el chat, ¿se podría usar un alias y ponerle otra letra que la va a embarrar? Sigue siendo un caso de base simple, ¿eh? Lo que pasa es que ahora en lugar de tener un único evento, tenés una combinación de dos. Fíjate que donde va FD, va siempre FD. ¿Sí? A ver si lo tengo acá. A ver.
FD va conjunto. FD, FD, FD. Entonces, el tema de reemplazarlo por un alias, lo único que va a hacer es te va a confundir con respecto a si tenés un evento o tenés dos. Lo único que hay que tener en cuenta cuando utilizas una red bayesiana de este tipo es que nunca separe los eventos. O sea, si vos te llevas y vas a trabajar con FD, trabaja con FD en todos lados. ¿Sí? Si lo reemplazas por un alias, te va a ser más confuso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Bien, calculamos la probabilidad de FD dado G. ¿Sí? ¿Cómo era? Teníamos que calcular la probabilidad condicional dado FG, que era 0,9, y que tenga fiebre dado G, que es 0,8. ¿Sí? Esto viene del teórico, ¿sí? Cómo se replantea ese cálculo, ¿sí? La probabilidad de FD dado G se calcula como la probabilidad de D dado FG multiplicado por la probabilidad de FG. Todas esas probabilidades nosotros las tenemos dadas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de FG la tengo acá, la puedo usar. La probabilidad de D dado FG la tengo acá, la puedo usar. Multiplico uno por la otra y me va a dar la probabilidad de FD dado G. ¿Me siguen? En este caso, 0,72. ¿Cuál es la alternativa que sigue? Nosotros recién lo vimos para el caso de que tenga gripe. ¿Cuál es el otro caso? Que no tenga gripe. Entonces, utilizamos no G en el segundo término. Voy a borrar los grafiquitos y vemos que ahora usamos F y no G y F y no G. ¿Sí? Acá tengo que usar F y no G para el otro caso. Recién usé 0,8, ahora uso 0,2. Y ahora tengo la probabilidad compuesta de dolor de cabeza para F y no G. Entonces, en este otro caso me da una probabilidad de 0,12. La primera me daba 72, la segunda me da 0,12. ¿Sí? Bien. ¿Cómo seguimos? La probabilidad total de F y D. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad total de que tenga fiebre y dolor de cabeza? Y tengo que ver cuál es la probabilidad para que tenga fiebre y dolor de cabeza cuando tiene gripe y cuál es la probabilidad para cuando no tiene gripe. Que estos son los dos términos que calculamos recién. Este es uno y este es el otro. ¿Sí? En este caso, para que tenga gripe y en este caso, cuando no tiene gripe. Perdón, ese se me fue de la mano. No era hasta allá. Ay, ¿cómo se borra uno solo? Ese no era tan lejos. El primero es este y el segundo es este. ¿Sí? Y fíjense que tenemos el caso de que tenga gripe, 0,1%, y el caso de que no tenga gripe, el 90% restante. Ahí tenemos el 100% de la población. ¿Sí? Entonces, de todas las personas, tanto las que tienen como las que no tienen gripe, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza? Tal. ¿Y cuál es la probabilidad para las que no tienen gripe? ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, fíjense, la probabilidad total de que tenga fiebre y dolor de cabeza en cualquier caso es del 18%. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy tratando de Sí. ir despacito para que no se pierda. Es todo muy mecánico. Fíjense que no es distinto de lo que hicimos para los ejercicios simples anteriores. ¿Está? Bien. Fíjense, ahora yo ya tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad de fiebre y dolor de cabeza para cuando tiene gripe multiplicado por la probabilidad de que tenga gripe. Y el más complicado, que era el que nos faltaba calcular, que era la probabilidad total de que tenga fiebre y dolor de cabeza en cualquier caso, ya lo tenemos, lo calculamos recién. Es la probabilidad de FD. Fíjense que esta no es condicional. ¿Sí? Esta es la probabilidad total de un evento compuesto. ¿Sí? Que tenga fiebre y que tenga dolor de cabeza.
reemplazamos por los valores, todos los primeros valores vienen de las tablas de probabilidad que nosotros conocemos, y el PFD lo acabo de calcular recién. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por si en el parcial les preguntan una conclusión. ¿Qué Profe, quiere disculpe. decir eso? Sí, ¿Qué era la probabilidad FD? es la probabilidad total de que tenga fiebre y dolor de cabeza, sin importar si está enfermo o no. ¿Se Perfecto, entendió? gracias. Sí, sí. Bien. Si llegamos a ese resultado y te piden en el enunciado del parcial o donde sea, te piden interprete. ¿Cómo interpreto? Esos La valores. probabilidad de que tenga gripe cuando tiene fiebre y dolor de cabeza. Exacto. ¿Sí? Dado que. ¿Sí? O sea, hay un 40% de probabilidad de que si tenés fiebre y te duele la cabeza, tengas gripe. ¿Y por qué un 40% de probabilidad nomás? ¿No es poco? Todas las que calculemos me parecen pocas, la verdad. No, no sé por qué, pero me parecen pocas. Nos pueden parecer poco, pero es el cálculo que sale en base a los datos, ¿sí? ¿Qué puede pasar acá? Y puede que la probabilidad de que tenga fiebre y dolor de cabeza por otras características, acá esté artificialmente alta, ¿sí? O la probabilidad de que tenga fiebre sea más alta que lo normal, ¿sí? A ver, esto no es mentira, esto está calculado en base a los datos que nosotros tenemos. Te puede hacer un poco de ruido la interpretación porque vas a decir, che, es medio poco, ¿sí? Pero bueno, en una de esas viví en un lugar o tenés un evento adicional que no conoces, ¿sí? Donde, por ejemplo, qué sé yo, las personas tienen hipertensión. Justo el grupo que vos fuiste a buscar tiene hipertensión, con lo cual les duele la cabeza con más frecuencia que el resto. ¿Eso qué va a hacer? Y va a hacer que la probabilidad de dolor de cabeza suba. Pero nosotros no lo vamos a poder saber porque cuando no tenemos en cuenta esa variable hipertensión que estamos tirando a la mesa ahora, yo tengo que asumir que le duele la cabeza porque sí. Entonces, te puede alterar un resultado, pero ¿qué es lo que te está alterando el resultado? Un evento desconocido. Vos tenés acá otra variable, aparte de F y D, que te está afectando los resultados, pero que vos no la conoces. ¿Sí? Si vos el día de mañana tenés en cuenta esa variable, lo tomás en cuenta, calculás una probabilidad de existencia de que la persona que esté ahí tenga hipertensión y vas a saber cómo impacta la hipertensión en el dolor de cabeza, y etcétera, 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 vas a poder ajustar esta, eh, eh, esta probabilidad teniendo más información. Y que volvemos a lo que habíamos hablado al principio. Cuando nosotros empezamos la clase dijimos que en el contexto probabilístico, tener más datos afectaba la probabilidad porque tenía más información. En este caso, si yo analizo una variable más, voy a agregar más información. Está bueno el comentario que hace Nicolás ahí en el chat. Dice, puede haber chance que no sea gripe, puede ser dengue. ¿Sí? La pregunta es, ¿el dengue en este análisis lo tenemos como un evento? No. No, pero se podría agregar. Yo podría tener una variable más, sabiendo que es dengue, sabiendo que el dengue altera la fiebre, el dolor de cabeza, los dos, uno solo de los dos. Podría analizar qué probabilidad hay de que una persona tomada al azar tenga dengue en base a los criterios que eso sea, ¿sí? Y agrego una variable más, armo un nodo más en mi red bayesiana y voy a tener otras relaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me gusta de esto? Que ustedes ya están pensando en qué elementos pueden influir en este cálculo y cómo tendrían que hacer para meterlos en la sopa. ¿Sí? Fíjense que no es distinto de esto. ¿Sí? Un elemento más, una variable más, es una tabla de probabilidades más. Si ese evento es dependiente de otros o si otros eventos dependen de ese, hay que armar una tabla de probabilidades condicionales incluyendo ese nuevo evento. ¿Sí? Volver a calcular el teorema de Bayes conociendo los eventos relacionados y se acabó el problema. Se calcula exactamente igual, ahora con más información.
Las redes bayesianas se utilizan un montón y se utilizan con un montón de elementos relacionados. Lo que pasa es que a medida que se empieza a aumentar el tamaño del modelo, la cantidad de cálculos que hacen falta son muy grandes. ¿Sí? Pues si yo tengo, fíjense, acá tengo 3 eventos relacionados. Fíjense el lío que tuvimos que hacer. ¿Sí? Supongamos que yo tengo, qué sé yo, el análisis de un ecosistema donde tengo 50 variables. ¿Sabe lo que van a hacer el cálculo de las probabilidades condicionales de 50 variables interrelacionadas? Es un montón. ¿Sí? Que bueno, me gustaría que tuviéramos más tiempo para hacerlo con herramientas más avanzadas, pero me voy a contentar con dejarles un datito. A ver, vamos para adelante. 0,4, 0,4. No, consulte pregunta, todavía no, no pregunten nada. Así les muestro el otro. Déjenme ir a mi notebook. ¿Sí? En mi notebook, recién, mi notebook, el negro ya le puso la escritura. Hay una resolución del problema de los ingenieros usando Python. ¿Sí? Básicamente esto es un código Python muy simple, porque lo único que hace es calcular las probabilidades parciales y después aplicar bases y mostrar el resultado de probabilidad total. Si se fijan, son variables, multiplicaciones y sumas y nada más. ¿Sí? Es una pavada. ¿Está? Ahora bien, fíjense el modelo de la alarma del reactor nuclear. No lo vamos a resolver paso a paso, lo vamos a mirar por arriba. Después ustedes síganlo paso a paso, está todo resuelto acá, porque me interesa llegar al final. Fíjense, tenemos una alarma, ¿sí? La alarma se dispara si la temperatura del reactor es alta o la presión de un tanque de almacenamiento de agua es alta. Hay 2 criterios para que la alarma se dispare, ¿sí? Tenemos algunos datos. Por ejemplo, la temperatura del reactor puede ser alta debido al flujo de agua de enfriamiento bajo, ¿sí? 1% de probabilidad, ¿sí? O por una reacción secundaria desconocida, 5% de probabilidad. Acá, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos un evento condicional. ¿Por qué? Porque la temperatura alta se debe a 2 cosas. Se puede deber a 2 cosas. Al flujo de agua de enfriamiento con un 1% y a la reacción secundaria con un 5%. ¿Sí? La presión del tanque puede ser alta debido a un bloqueo de la tubería 2%. Pregunto, ¿esto es condicional complejo, compuesto o no? No, la presión alta, fíjense que depende solamente de PV. ¿Sí? Es un condicional simple, con una probabilidad de 0,2, pero depende de una sola variable. ¿Sí? La de arriba depende de 2. Si el flujo de agua es bajo y hay una reacción secundaria, entonces hay una probabilidad del 99% de que ocurra una temperatura alta. Si el flujo de agua es normal y no hay reacción secundaria, hay un 3% de probabilidad de que ocurra una temperatura alta. Si hay un bloqueo de temperatura de tubería, siempre se producirá una alta presión. Pregunto, acá, donde dice si hay un bloqueo de tubería, siempre se producirá alta presión. ¿Es una probabilidad condicional? Sí, Es condicional. ¿Y con qué probabilidad? Con uno. Con un 1, ¿sí? Ojo con ese detalle. El hecho de que la probabilidad sea 1 no quiere decir que no sea condicional. ¿Por qué? Porque ahí dice, si pasa tal cosa, el bloqueo, entonces siempre va a haber alta presión. La probabilidad es 1, perfecto, pero depende del evento, ¿sí? O sea, no es que eso va a valer 1 siempre. Va a valer 1, funciona como un interruptor. Cuando pasa esto, este otro se prende y chao, no hay probabilidad, ¿sí? Mejor dicho, si hay probabilidad, hay una certeza, digamos, es un 1. Si no hay obstrucción de probabilidad de tubería, se producirá una alta presión solo el 2% del tiempo. O sea, la obstrucción, la alta presión depende de la obstrucción de tubería, pero ese sí, ya con una probabilidad. ¿Sí? Bien. Esto, si quieren, lo leen con más cuidadito y arman una tablita con cuáles son los hechos
que tienen que saber. Yo voy a instalar una cosa, esto después ustedes pruébenlo por su cuenta. Les muestro para qué. Vamos a ver, F11. Fíjense, esto arma, el grafiquito no tiene absolutamente nada que ver con el cálculo de Bayes, simplemente lo hice para que ustedes vean cuál es la relación entre las variables, ¿sí? PB, HP depende de PB, ¿sí? High pressure, o sea, a la alta presión depende solamente de la variable PB, ¿sí? La alta temperatura, HT, depende de dos variables, CFL y SR, fíjense después en el enunciado qué es lo que es cada una, y la alarma depende de HP y de HT. Fíjense que en este caso tenemos tres niveles de dependencia. Nosotros recién teníamos dos, ahora tenemos tres niveles de dependencia. ¿Qué va a pasar con esos tres niveles de dependencia? Y muy simple, la probabilidad de PB va a afectar a HP. La probabilidad de CFL y de SR va a afectar a HT. Y las probabilidades de HP y HT va a afectar la probabilidad de A, que es la alarma. ¿Sí? Ahora bien, eso es distinto de lo que nosotros veíamos recién con la fiebre, el dolor de cabeza y la gripe. No, son más variables, son más niveles, pero nada más. ¿Sí? Es exactamente igual. Esto es lo que yo les decía, que no vamos a ver en demasiado detalle, pero es un resumen de todos los datos que pusimos recién en el enunciado, ¿sí? Los eventos básicos tienen una probabilidad básica. Los eventos derivados tienen una probabilidad compuesta. ¿Cuál es la probabilidad de HT dado esto? ¿Cuál es la probabilidad de HT dado esto? ¿Sí? Fíjense que voy armando las tablas de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de HP dado PB? Fíjense esto es notable. ¿Cuál es la probabilidad de que haya alta presión si hay un bloqueo de tubería? Uno es certeza. 1, es certeza. ¿Y por qué creen que la probabilidad de alta presión, siendo que no hay bloqueo de tubería, es 0,02? Y porque hay por algún otro factor externo, por ahí también se puede generar una presión alta sin necesidad de estar obstruida la tubería. Exacto. Alguna otra cosa también produce que suba la presión. Alguna otra cosa. No, ¿me interesa qué? No, me interesa saber que hay un 2% de probabilidad de que la presión suba sin haber un bloqueo de tubería. ¿Sí? Ya está. Y la alarma activa que depende de HT y HP. ¿Por qué acá no pone una probabilidad? Fíjense que dice A, alarma activa depende de HT y HP. ¿Por qué no pone una probabilidad? Porque el enunciado dice la alarma se dispara cada vez que hay alta presión y alta temperatura. Entonces, básicamente, si yo pongo una probabilidad ahí, tendría que poner 1 para una probabilidad compuesta. ¿Cuál es la probabilidad de A dado HT y HP? 1. Siempre que hay HT y HP, se dispara la alarma. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Sería parecido al HP IPV de acá arriba, nada más que la segunda parte no sería simple, sino que sería compuesta de HT y HP. ¿Sí? Bien, sin entrar en demasiado detalle, vamos a ver el cálculo de la probabilidad total. ¿Sí? Acá tengo que la probabilidad total de que haya alta temperatura se compone de todos los términos con todas las posibles combinaciones de escenarios, multiplicando las probabilidades condicionales por las probabilidades simples y sumando cada una de esas. Después revísenlo con tiempo para ver cuáles son los que se usan, pero básicamente, si se fijan, es un término mucho más grande que el que vimos recién con la fiebre y el dolor de cabeza. Tengo más condiciones, nada más. ¿Sí? Tengo CFL y tengo SR. Ahora tengo CFL y no tengo SR. Ahora tengo CFL que no tengo SFL y tengo SR. Y no tengo CFL y no tengo SR tampoco.
¿Lo ven? Clarito. ¿Clarito? Bien, perfecto. Multiplicado, obviamente, por las probabilidades individuales de cada uno de los escenarios, ¿no? ¿Sí? La compuesta multiplicada por los escenarios individuales. Sumo todas, me da la probabilidad total de HT. Que si yo llego acá al final de todo, me da la probabilidad total de alta temperatura. ¿Cuál es la probabilidad total de alta temperatura? Un 3%. ¿Sí? Considerando todos los escenarios y todas las probabilidades de todos los escenarios que yo necesito para la alta temperatura, me da que hay un 3% de probabilidad de que haya alta temperatura en el reactor. Vamos al paso 3. El paso 3 es lo mismo, pero para alta presión. ¿Sí? Fíjense que tenemos. ¿Sí? Acá tenemos menos escenarios. ¿Por qué tengo 2 en lugar de los 4 que tenía recién? Fíjense, acá tengo 1 sumado al segundo. Porque tengo menos escenarios. La variable HP depende de menos cosas. Volvamos arriba. Tiene razón. HP depende solamente de PB. Y PB, ¿cuántos escenarios tiene? 2. No puede tener 2, no puede tener más. En cambio, HT depende de 2 variables. Y esos 2 eventos se pueden dar uno, se pueden dar los 2, se puede dar el otro o no se puede dar ninguno. Ahí tengo las 4 posibilidades. En cambio, con PB, ¿qué puede pasar? Que se dé o no se dé. Por eso es que el cálculo de la presión es más simple. ¿Sí? Tengo un escenario para PB y un escenario para no PB. Y ya está. Se me acabó. ¿Está? Bien, ¿cuál es la probabilidad entonces de que haya alta presión? 0,03. Otro 3% de que haya alta presión. Entonces, tengo una probabilidad de casi el 4% de que haya alta presión y tengo una probabilidad del 3% de que haya alta temperatura. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular la probabilidad de la alarma. ¿Sí? Ahora ya tengo los valores de HT y HP, ¿sí? De los cuales depende la alarma. ¿Sí? Y en este escenario, ¿qué tengo? 2 variables. Esas 2 variables, ¿cuáles serían? Suceden los 2 eventos, sucede uno solo, sucede el otro o no sucede ninguno. 4, acá están. ¿Sí? Multiplicado, obviamente, por las probabilidades individuales de cada uno. ¿Sí? Fíjense, acá tengo 1, la probabilidad de este es 1, la probabilidad de que esto pase es 0,99, la otra es 0,99, la otra es 0,01, ¿sí? Usamos los valores calculados, hacemos el cálculo. Fíjense que acá tengo el planteo teórico y acá abajo tengo básicamente el cálculo. Estoy reemplazando por los valores que tengo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado total? El alarma se va a activar en un 7% de las veces. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo llego ahí? Con la probabilidad de que la alarma suene cuando hay alta presión y temperatura, más la probabilidad de que la alarma suene cuando hay uno que es alta presión, más la probabilidad de que la alarma suene cuando solamente hay alta temperatura, más la probabilidad de que la alarma suene cuando no hay ni alta presión ni alta temperatura. Entonces tengo todos los escenarios posibles. En general, el escenario que me dice qué probabilidad hay de que la alarma suene por algún motivo es de un 7%. ¿Lo ven? Después repasen los cálculos si quieren, pero son multiplicaciones simples y sumas. O sea, no es demasiado complicado. Lo que me interesa es que entiendan cómo se generaliza el proceso a un escenario en el cual tengo ya 2 niveles de variables con dependencias, ¿sí? Y tengo dependencias de a 2 variables. ¿Podría tener más? Podría tener más. ¿Podría tener más niveles, pero con menos variables? También podría. ¿Sí? Básicamente es resolver esto a cada uno de los niveles. Fíjense que nosotros calculamos, volvemos al grafiquito. Arrancamos con las probabilidades de los eventos independientes, que son PB, CFL y SR.
Después calculamos las probabilidades de los eventos dependientes de segundo nivel, que son HP y HT. Después calculamos las probabilidades del último evento dependiente, que es A. Eso yo lo puedo llevar a la cantidad de niveles que yo quiera. ¿Sí? Puedo tener más dependencias. ¿Sí? Y esa dependencia, incluso puedo tener eventos que dependan de más variables. Este depende de 2 HT, pero podría depender de 3, 4, 5. ¿Sí? Hay modelos muy complejos armados con esto. Lo último que les voy a dejar simplemente para que lo envidien y para que si alguno de ustedes en el laburo, ya sea ahora o después que se reciban o lo que sea, quieran empezar a hacer simulación con redes bayesianas, al final de todo hay una resolución utilizando una librería que utiliza modelado con redes bayesianas, en el cual ustedes van a hacer por código lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? Vamos a definir cuáles son las dependencias. Fíjense acá. HT depende de CFL, HT depende de CR, HP depende de FB, A depende de HT y A depende de HP. Fíjense, armamos el modelo. Eso es básicamente las dependencias, donde le dicen, che, ¿qué variable depende de cuál otra? ¿Sí? Creamos las tablas con las probabilidades. ¿Sí? Esto sale del enunciado. Creamos una tabla para CFL, creamos una tabla para SR, una tabla para PB, una tabla para HT. ¿Sí? Analícenla después con detalle, ¿no? Pero más o menos funciona así. Terminamos de cargar todas las probabilidades condicionales. ¿Sí? Le decimos al modelo que cargue las probabilidades condicionales. ¿Sí? Fíjense que para eso nosotros asociamos primero las variables. Dijimos, che, esta tabla es de esta variable, esta tabla es de aquella, esta tabla es de esta tabla es de la otra. Esto chequea el modelo a ver si es consistente. ¿Por qué? Porque le podemos haber errado alguna dependencia. Se le puede haber dicho, che, HT depende de la variable FG y la variable FG no está. ¿Sí? Entonces el modelo sería inconsistente. ¿Sí? Antes de empezar a resolverlo, me tengo que asegurar de que el modelo es consistente. Y a continuación, le hago un query diciéndole, che, la variable A. ¿Cuáles son las probabilidades de la variable A? ¿Sí? Fíjense qué es lo que me dio. A0 quiere decir la alarma apagada. ¿Sí? O sea, el evento no sucede 92,67% de las veces. A1, la variable que me indica la alarma encendida. ¿Cuándo? 0,0733. Da un pequeño error de diferencia que probablemente sean redondeos o cosas por el estilo. El otro nos daba 7,8, creo. Sí, 7,8. Este con los cálculos me da 7,3. Pero bueno, para el ejemplo está más o menos bueno. Esto es simplemente para que ustedes despunten el vicio, si es que les gusta hacerlo, y analicen que hay formas de simplificar los cálculos, pero que eso no les va a ahorrar el planteo del modelo. O sea, si ustedes no saben plantear un modelo bayesiano, por más que tengan una librería que hace los cálculos, no lo van a poder resolver. Pero si lo saben plantear, esto nos simplifica un montón. ¿Sí? E incluso es muy fácil acá plantear modelos bastante más complejos, agregando más variables, agregando más niveles, agregando más dependencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la complicación del cálculo se la dejan directamente a la librería, que no los va a eximir a ustedes de plantear el modelo correcto con los valores probabilísticos correctos. ¿Se entiende? Sí. Y le hicimos recontra rápido la clase de hoy. Al final demoramos 1 hora y media nomás. Me quedé sin temas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Conversamos de algo? ¿Tomamos unos mates? Acá Igual nadie ahora a las se... 12 terminaba la clase, profe, me parece. ¿Cómo? Estaba puesta hasta como hasta las 2:30, estaba puesta. 2:30. Y en la facu la hacemos hasta la 1. ¿Revisar Eso, qué? Dale. preguntas tipo, más o menos. Preguntas tipo. Ay, preguntas tipo. Bueno, ¿cómo hago para tirarles preguntas tipo sin hacer spoiler?
Lean bien las definiciones. Les tiro un par de tips, porque ya lo he estado viendo en parcial. Lean definiciones, vean, repasen el tema de las justificaciones. Acuérdense que tenemos para este parcial, ¿qué es lo que entra? Búsqueda, los casos de los laberintos, esas cosas, los árboles de búsqueda. ¿Qué más tenemos? Algoritmos, heurísticas, repasen el tema de los algoritmos, cómo son las búsquedas, primero en anchura, primero en profundidad, primero el mejor, ese tipo de cosas. Cuándo usarían uno, cuándo usarían el otro. Asegúrense de tener bien en claro eh, para justificar, si les preguntan, che, ¿qué implementaría para recorrer un laberinto de acá para allá? Bueno, fíjate qué vas a contestar y fíjate de justificarlo. ¿Sí? O sea, que no sea simplemente usaría una búsqueda primero en anchura porque pintó primero en anchura. No, decime por qué está bueno para el problema que te plantearon. ¿Qué más tenemos? Tenemos lógica difusa. Ahí repasen función de pertenencia, repasen conjunto difuso, qué es, cómo se aplica la función de pertenencia, qué es lo que es un conjunto difuso, qué pasa si la función de pertenencia te dice que algún valor pertenece a tal o cual conjunto. Este, ¿Qué otra cosa tenemos? A ver, me estoy acordando de memoria porque no abrí el parcial. Eh, Planificación. Lo de planificación, recuerden bien los ejercicios que vimos del bracito robot que tiene que acomodar los bloques, el mundo de los bloques, poner este, poner el otro, eh, cómo funciona el tema de la pila de objetivos, la pila del estado actual del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de ahí ya pasamos a esto. Eh, a ver, una explicación de valles, qué lo que es, para qué se usa, cómo se aplica la fórmula. No, no mucho más complicado que eso. Profe, perdón. Y Dale. tema práctico, porque para el pasado, bueno, sabíamos que iba a ser un perceptrón, o bueno, alguna iteración, digamos, de alguno de esos, pero Y para acá lo para único, este, sí, claro, lo único que se presta para hacer práctico acá es algún modelo de esto no creo, porque esto demora mucho tiempo. Convengamos que lo que me pasaron es un borrador, ¿no? O sea, no, no es el parcial que se va a tomar. Estamos tirando todavía en la cátedra algunas ideas. Eh, No les puedo asegurar que esto no se los van a tomar, pero honestamente no creo porque consume mucho tiempo el cálculo, el ajustar esto, ajustar el otro, y se les va a ir el tiempo en hacer un único ejercicio de valles. Esto es lo más probable es que les planteen un problema, si es que se los dan, y ustedes tengan que justificar cuáles son los eventos, cuál es la fórmula o algo por el estilo. Más conceptual que práctico. Puede que les tiren a algún ejercicio de planificación, donde le den un escenario y digan, che, ¿qué pasos faltan para llegar de donde estoy ahora hasta el estado objetivo? Y mira, tenés que mover este bloque, tenés que bajar este, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. No creo que sea un problema a resolver completo, sino que les den un escenario y les digan, me faltan 2 pasos para llegar al final, 3 pasos, y esos pasos cuáles son. ¿Sí? Eh, Algo de búsqueda. Y por ahí en una de esas, algo de búsqueda les pueden tirar frente a un escenario que ustedes digan cómo se recorre un árbol de búsqueda. Por ejemplo, que les den un árbol de búsqueda y les digan, che, aplícame tal algoritmo acá y decime qué te da. Eh, y lógica difusa, no sé si de lógica difusa les pueden pedir algo de práctica. Resolver un problema completo por lógica difusa no creo, porque también lleva tiempo. Por ahí tirar algún conjunto de variables y que apliquen una función de pertenencia y que digan a qué conjunto pertenece cuando hacen el paso de fusificación, por ejemplo. Si toma, te doy este valor con esta función de pertenencia
y decime a qué conjunto pertenece. O al revés, te doy este resultado y defusifícame el resultado usando algún criterio, que el centroide o el gravity o alguno. Pero una parte de un proceso, no creo que les vayan a tomar un ejercicio completo a resolver de cero, porque, reitero, consumen mucho tiempo esas cosas. Claro, porque por ejemplo, me imagino yo que estuve haciendo Yo la... lo, hay lo, una lo plantearía por aproximación, ahí, sí. saber un poco de todo, más bien conceptualmente, sobre todo el tema de las justificaciones, Ujú. porque eso se está pidiendo mucho. Haces esto, justificalo. Haces esto otro, justificalo. Haces esto otro, justificalo. Decime por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, no Bien, sé, porque por ejemplo, no sí. sé, ponerme a implementar una estrella, una star, un algoritmo, digo, de búsqueda a estrella, me parece a mí que, todos los temas en general, los veo como complicado de armar en un parcial en papel, o Completo, ya sabemos. completo no Sí, creo, pero por ahí te pueden decir, che, dado este árbol, ¿cómo lo buscarías? ¿Cómo obtendrías el resultado? Y quizá en una de esas la respuesta sea esa que me estás diciendo vos, por la cual no lo vas a implementar, pero tenés que saber por qué es bueno, por qué lo usarías en ese caso, a qué resultado arribarías aplicándolo sin claro, necesidad de aplicarlo. claro, ¿Me explico? está bien, sí. Coincido con vos. Muchos de estos ejercicios, todos consumen mucho tiempo, con lo cual si te llegamos a tomar dos prácticos de esto, se te va la hora. ¿Sí? No hay forma de que termines en las 2 horas. Pero sí que te demos algo medio masticado y vos tengas que aplicar un pedacito de algo, ¿sí? En este caso, te doy un árbol, decime qué algoritmo utilizarías. Bueno, ahí, si a vos te parece la estrella, dale y explícame por qué usarías ese, qué mejora tiene, por qué es mejor que el otro, a qué resultado llegarías, pero ya te doy la mitad cocinada. De 10, profe. Buenísimo. Si sube ese borrador como simulacro, profe, no hay problema. ¿Te subo qué? Ese borrador como simulacro. Bueno, y aquellos que tengan que recursar el año que viene no me van a ver porque me van a echar. No, no, me está gustando la materia, no me hagan echar antes de tiempo, che. Eh, a ver, Juan, profe, ejercicio de meta heurística y lógica proposicional puede haber. ¿Qué hago? ¿Qué te contesto? Como poder haber, puede haber. Eh, pero te reitero lo mismo que le decía Nicolás recién. No van a ser ejercicios completos a resolver, ¿sí? Porque no tenemos tiempo. Entonces, te pueden dar algún ejemplo de meta heurística donde vos tengas que explicar qué meta heurística aplicarías. Y ahí de nuevo volvemos a la justificación, ¿sí? ¿Cuál aplicarías en este escenario? Tal. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es mejor que la otra? ¿Por qué es peor que la otra? ¿En qué caso no se podría aplicar? No sé, hay que ver qué es lo que dice el enunciado. Este, Sí, va a haber que chequear mucha información ahí de índole conceptual. Durísimo, dice Nicolás. Y sí, lo que pasa es que son muchos contenidos, gente, eso es un problema. Al ser la materia cuatrimestral y tener que amontonar un montón de contenido, necesariamente los parciales tienen que evaluar todos los temas que se dan. Así que sí o sí, algo de cada uno de los temas vistos va a haber. Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto al TP? Si te puedo dar una mano, sí, yo no lo No, armé, no, 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 pero no, 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 es más, ¿cómo en nuestro grupo ya tenemos casi todo hecho, pero nos faltaría, solo queremos preguntar cómo se entregaría el TP? O sea, ¿cómo lo entregamos el domingo? hay que subirlo directamente ahí a Kaggle. Fíjense las Ah, filminas que dejó el profe Martín Gramática. Tendría que figurar ahí en ok, algún ok, ok. punto de esos exactamente como. Recuerden que no se van a aceptar entregas por otro lado. Si se lo mandan por mail por fuera, no va a funcionar. Porque Excelente, por Kaggle. la plataforma, acuérdense de que cuando se cierra la competencia, los corre a los modelos y espera un resultado. O sea, sí o sí se tiene que poder ejecutar en Kaggle. Aprovechen que queda Sí, una sí, sí, semana casi y sí, sí, pruébenlo. sí, sí, sí. No, no, esa era más la duda. Muchas gracias, profe.
Sí, sí, es todo por ahí. Bueno, dale, a ver, dame un segundo. ¿Necesita algo, hacer alguna consulta o algo? Si no, cerramos por hoy y nos vamos a comer temprano.